En tiempos muy antiguos, se sabía que el rey de Friesland tenía una hija tan hermosa y buena, tan casta y gentil, que el cielo había enviado un unicornio para ser su compañero constante en los jardines del castillo. Por esta razón, ella era conocida como la doncella Nieve, bajo la custodia del unicornio. A su tiempo, ella se casó con un bravo caballero llamado Chambier, de buen linaje y grandes estados, y cuando se mudó a su nuevo hogar, el unicornio fue con ella y continuó siendo su fiel guardián. Pronto, la doncella Nieve fue amada en el castillo de su esposo, tanto como lo había sido en el anterior, y como era costumbre en aquellas épocas, muchos jóvenes caballeros competían para convertirse en campeones y llevar su emblema en la batalla. Eran estos valientes muchachos los hijos de reyes, duques y varones, pero a pesar de estos títulos y la nobleza de su sangre, el corazón de la doncella se fijó en uno de los más humildes. Eligió a Bartolomeu como su caballero y campeón, y le dio su pañuelo para que lo llevara atado y lo usara como su preferido. Con espíritu contento, Bartolomeu salió a recorrer el mundo, y aunque había sido un buen caballero antes, ahora se sentía invencible. A donde quiera que iba, era el más respetado y admirado, y en cada torneo lo aclamaban campeón. Con cada triunfo, Bartolomeu proclamaba a viva voz el nombre de su señora, y la fama de la doncella Nieve se esparció a lo largo y a lo ancho de todo el continente. En uno de sus viajes, Bartolomeo se hallaba descansando dentro de una caverna que había elegido al azar, y se encontró con que era la guarida de un terrible león. Aterrorizado por encontrarse bajo el ataque sorpresivo, se defendió al instante, y una feroz lucha se desató. Se trenzaron en una larga contienda que duró hasta el anochecer del día siguiente. Con las primeras luces del alba, dejaron el enfrentamiento y se alejaron, exhaustos e injuriados. Descansaron por un largo tiempo, y a medida que el caballero observaba de lejos al león, se encontraba a sí mismo admirando a la criatura, más que temiéndole. Fue entonces cuando ésta hizo algo sorprendente. Se recostó indefensa a los pies de Bartolomeu y levantó su garra en señal de amistad. Desde ese día, el guerrero y el león nunca más se separaron. El joven comenzó a ser llamado el Caballero del León, y su fama y la de su dama se esparcieron aún más lejos. De tiempo en tiempo, en sus viajes, el Caballero del León visitaba a la doncella para relatarle sus aventuras. Un gran amor comenzó a crecer entre ellos, un amor casto que no le daba al marido ningún motivo de celos. En cada ocasión se sentaban en los jardines del castillo, y a ellos se unía el unicornio para oír los relatos en señal de aprobación. Un día, cuando Bartolomeu llegó al castillo, fue detenido en la puerta por un grupo de guardias que vestían de negro, con un león dorado bordado en la túnica. Señor, usted no puede pasar, dijo uno. Este lugar está en duelo. ¿En duelo? ¿Y por quién?, preguntó el caballero sorprendido, porque nadie en su última visita había estado enfermo. Por la doncella Nieve, señor. Ella murió exactamente ayer. Una enfermedad repentina. Nadie aquí puede siquiera pronunciar palabra de tanta pena. El mundo entero del joven pareció derrumbarse allí mismo, en el puente levadizo, y todo aquello que estaba unido al nombre de su dama, de pronto era como ceniza en su boca. En un arranque de furia y dolor, arrojó sus armas y su armadura al foso, y huyó de manera intempestiva hacia el bosque cercano. Por un momento su dolor se volvió locura y deambuló sin rumbo fijo como una bestia ciega y salvaje. Mientras en el castillo, uno de aquellos mensajeros negros dejó la puerta de entrada y buscó a la doncella, cuya salud y espíritu nunca habían estado mejor, excepto por cierto anhelo de ver otra vez a su campeón. Señora, le dijo con semblante serio, tengo noticias para usted del caballero del león. Viendo el emblema en la túnica del hombre, ella le creyó. ¿Qué novedades?, preguntó. Señora, él ha muerto, dijo el mensajero.
Ayer mismo en los bosques cercanos fue asesinado mientras volvía para visitarte, asaltado por 12 forajidos. Ambos, dos, su bestia y él, fueron descuartizados, y sus cabezas fueron tomadas como trofeos. La muchacha se desvaneció del dolor. El hombre de negro era un despiadado caballero que hacía tiempo codiciaba a la doncella, y mientras estaba ella inconsciente, la ató y la metió dentro de un saco. Escabulléndose fuera del castillo, la llevó lejos, cabalgando hasta sus tierras, que eran oscuras y tenebrosas, tal cual su espíritu. El palacio del caballero negro estaba en un lugar seguro, en lo alto de las montañas, con precipicios hacia los tres laterales, mientras que el frente estaba protegido por un dragón. Una vez allí, la doncella fue encerrada en la torre, y el malvado caballero le aseguró que no la libraría hasta que ella accediera a convertirse en su prometida. Prisionera en aquel lugar, se encontró de repente separada de todo aquello que le daba sentido a su vida, y cayó en un grave estado de desesperación. Mientras tanto, el caballero del león fue rescatado de la locura por su fiel león, quien lo cuidó y protegió de los peores excesos de su tormento, hasta que una porción de sanidad volvió a él. Una vez recuperado, el joven oyó con asombro de boca de un caballero errante que su dama estaba aún con vida, y toda su fuerza inicial y confianza regresaron de inmediato. Montado en el lomo de su león, se encaminó derecho hacia el castillo de su doncella, para comprometerse a ir en su rescate. Allí encontró a Chambier y sus caballeros recuperándose de un atentado heroico realizado para tomar por asalto el castillo del maldito caballero. Habían sido vencidos espantosamente y estaban curando las mortales heridas infligidas por el terrible dragón. Estaban mal parados para iniciar un segundo ataque al castillo, así que tras rearmarse a sí mismo, el caballero del león se marchó hacia las montañas con su bestia. El oscuro castillo, aunque no era grande, parecía impenetrable a medida que el caballero se acercaba a él. Pero antes de que siquiera intentara entrar al castillo, tuvo que vérselas con el dragón que estaba aparentemente dormido a las puertas del lugar. El caballero acomodó su lanza, alzó su escudo y se lanzó a la carga. En muy raras oportunidades puede confiarse en que un dragón esté dormido cuando aparenta estarlo, y esta no era la excepción. Con pereza abrió sus ojos dorados, abrió sus fauces como si fuera a bostezar, y enfrentó al contrincante con una ráfaga de fuego. El terrible calor no solo casi rostizó al caballero dentro de su armadura, sino que lo volteó a él y a su león hacia el borde rocoso, y casi hasta el precipicio de la montaña. Afortunadamente, pudieron levantarse otra vez, apestando a carne y pelo quemados, y volvieron a la carga, solo para ser golpeados y volteados otra vez. Trataron una tercera vez, pero aún así no pudieron ni siquiera acercarse lo suficiente al dragón para usar la lanza. En tanto el caballero y su león volvieron a levantarse de nuevo. Por tercera vez supieron que habían encontrado un contrincante capaz de vencerlos. Pero su orgullo les impedía enfrentarse para ser derrotados. Mientras se retiraban para curar sus heridas, oyeron un movimiento en el sendero, a través del acre humo que se abría entre las hendiduras de la montaña, y brillante como la luna en la oscuridad turbia, apareció el unicornio de la doncella. Traía una salvaje luz en sus ojos cuando pasó por entre el caballero y el león, que se habían retirado en silencio para dejarlo pasar. Por sobre el ennegrecido y rocoso sendero, camino hasta encontrarse frente al dragón. El unicornio se alzó desafiante sobre sus patas traseras y lanzó un terrible grito. El dragón replicó con un feroz rugido, y el unicornio fue envuelto por una llamarada resplandeciente, que primero fue de un rojo intenso y luego fue desintegrándose hasta ser rosada. El unicornio no fue arrojado hacia atrás ni quemado siquiera en una mecha de su crin, y cuando las llamas cesaron, alzó su cuerno y fue a la carga.
El dragón se irguió en señal de alarma e intentó desplegar sus enormes alas, pero ellas golpearon en las grandes arcadas de la puerta, así que la feroz bestia atacó. Intentó arremeter con las garras delanteras, sus mandíbulas llameando preparadas para arrancar de un zarpazo el blanco y grácil cuello de su contrincante. Chispas se encendieron desde los pies del unicornio, se irguió en el aire sobre sus patas traseras, pasó como un rayo a través de las garras filosas y las uñas venenosas, y hundió su cuerno entre las escamas para penetrar hasta el maldito corazón del dragón. La horrible bestia se derribó por completo, agonizando, y casi golpeó al unicornio en su caída. Luego el caballero la decapitó, antes de que los tres entraran victoriosos al castillo. El cuerno del unicornio echaba un vapor negro y espeso a medida que se limpiaba de la sangre del dragón. Todos en el castillo huyeron apenas se vieron invadidos, y cuando el caballero negro comprendió que sus defensas habían sido vencidas y que él había quedado desprotegido contra aquellos agresores, cayó muerto de rabia. La doncella Nieve fue puesta en libertad al momento y volvió a casa montada en su amado unicornio, con el caballero y el león como séquito. Hubo grandes celebraciones en su arribo, y Jambier estaba emocionado de verla otra vez. El caballero y su compañero fueron recibidos como héroes y recompensados generosamente antes de volver a partir en pos de nuevos viajes. Mayores fueron los honores ofrecidos por la victoria del unicornio sobre el dragón, y fue noticia de pueblo en pueblo y de reino en reino, hasta que toda aquella región estuvo maravillada por la notable criatura. Fue así que el mismo Jambier y todo su ejército se proclamaron desde entonces bajo su custodia y mostraron su grácil imagen en escudos y yelmos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.